Caminantes camino, bienvenidos a este espacio donde nos encontramos con testamento de la nueva medicina del Dr. Hammer. Además de suscribirte, compartir el canal, dar me gusta, dejar tu comentario, podés apoyarnos a través de Patreon. Muchas gracias por seguir acompañando. Abrimos esta tercera y última parte del capítulo número 20. Segundo DHS. La realidad fue peor de lo que este paciente hubiese imaginado. Le trasladaron varias veces a campos diferentes, donde los prisioneros morían como moscas. En uno de estos campos tuvieron que trabajar en una fábrica de coches. El paciente trabajaba como atornillador. De noche dormía en cajones de patatas. La temperatura exterior descendía a menos de 30-40 grados. Los prisioneros no tenían mantas para taparse. El fuego con el que se calentaban tenía que ser apagado por la noche. Se tumbaban vestidos en las cajas de madera y sufrían un frío terrible. La letrina estaba a unos 500 metros y se pasaba un frío de muerte hasta que se llegaba. A mitad de camino, los rusos tenían puestos de guardia ocultos, en los que había guardias con porras para vigilar que nadie orinara de camino a las letrinas. Si alguno no conseguía aguantarse, se llevaba un porrazo en la cabeza. A menudo por la mañana había 1 o 2 muertos congelados en el camino. En uno de estos sucesos el paciente sufrió un conflicto del agua, uno por la propia orina. El paciente pudo reducir el conflicto gracias al hecho de que consiguió una lata en la que poder orinar de noche y que luego por la mañana vaciaba. El paciente sufrió un conflicto del líquido que afectó a los 2 riñones y causó necrosis del parénquima renal. La presión sanguínea seguramente aumentó en esa época, pero obviamente en el campo de prisioneros jamás se midió. El paciente fue liberado gracias a una amnistía concedida por todos los austríacos, el 12 del 12 del 47. Después de la guerra, cuando estaba nuevamente en Austria, siguió soñando con estas experiencias terribles que tuvo a los 19 años, unas 2 veces por semana regularmente y durante 47 años. Evolución de la enfermedad. Los 2 conflictos en suspenso, con carcinoma de los túbulos colectores del riñón y necrosis del parénquima renal de los 2 lados, no se encontraron a nivel médico en estos 47 años. Aunque el paciente tuviese siempre una presión sanguínea elevada, que oscilaba entre 170 y 260, y se le trataba con antihipertónicos. No se pensó nunca que tuviese relación con los riñones. El paciente mantenía activos los 2 conflictos con sus sueños. No estuvo en condiciones de hablar con nadie de estas experiencias hasta que llegó a Burgau. Con la muerte de cáncer de su primer mujer, el paciente se interesó por el tema de la medicina alternativa y seguidamente participó en 2 conferencias en Graz de la nueva medicina, sin saber todavía nada de su propia enfermedad. Desde ese momento entendió el sistema y se decía: si me encuentran algo, ya sé lo que tengo que hacer. El 2 de noviembre de 1992 se le descubrió un carcinoma de los túbulos colectores en el riñón izquierdo, por medio de una ecografía y de una sucesiva urografía con medio de contraste. El catedrático le dijo que tenía un tumor de los riñones, probablemente maligno, que había que operar urgentemente, que existía el peligro de metástasis. El paciente se sonrió negando con la cabeza. El profesor se enfadó y dijo que el paciente no había entendido el significado del diagnóstico. Por lo tanto, le volvió a explicar el peligro con mucha insistencia y dijo que no había tiempo que perder. El paciente sonrió de nuevo, le dio las gracias
y le dijo que buscaría una segunda opinión. El catedrático le dijo que podía ir a cualquier clínica, que cualquier médico le diría lo mismo, pero que no fuera a ningún charlatán. El paciente sabía bien a lo que se refería el catedrático. Entonces llamó a Colonia y a Burgos y le aconsejamos que se hiciera un TAC de los riñones y del cerebro. Le dijimos también que debía tratarse de un conflicto del agua o del líquido lo que había en el fondo. El diagnóstico preciso se podía hacer solo teniendo un TAC de los riñones. El 5 del 12 del 92 el paciente vino con las 2 TAC a Burgos. Durante ese tiempo había entendido algo. Dado que el paciente solo había tenido un grave conflicto del agua, igual conflicto de la orina, en su vida, y había reflexionado intensamente sobre este punto, porque este conflicto de la orina era uno de los conflictos con los que soñaba cada 2 o 3 noches. Cuando vimos sus TAC en Burgos, nos quedamos un poco perplejos hasta que pudimos aclarar, interrogando al paciente, los 2 procesos ya citados, porque veíamos en el riñón izquierdo tanto un carcinoma de los tubos colectores como un quiste renal reciente ventralmente. Además se veía una necrosis del parénquima renal en el riñón derecho. El resto fue rutina. Encontramos en concordancia con las imágenes del ataque cerebral que el carcinoma de los túbulos colectores todavía estaba activo. El conflicto del agua, que evidentemente a causa de su gravedad había afectado al mismo tiempo a los 2 relés de los riñones, había entrado en solución en el relé del riñón izquierdo. De aquí la presencia del quiste renal fresco en el riñón izquierdo en posición ventral, mientras que el relé del riñón derecho mostraba todavía mucha actividad conflictiva, y por lo tanto las 2 necrosis del riñón derecho no mostraban todavía ninguna formación de quistes. En la nueva medicina sabemos que hay conflictos activos en suspenso, que también, como en el caso de este paciente, pueden durar 47 años sin causar tumores enormes, si la intensidad conflictiva se disminuye mucho y permanece presente solo en los sueños. Lo fascinante de la nueva medicina es que estamos en condiciones de establecer enseguida por la TAC cerebral no solo el tipo de conflicto o del contenido conflictivo, sino también de descubrir, por decirlo así, por medio de una investigación criminal, o de entender casi con certeza si los conflictos se encuentran en la fase CA o PCA. Si, como en este caso, encontramos una situación tan bien definida, podemos estar seguros de que se trata justo de los 2 conflictos arriba citados. De tal modo que para este paciente pudimos individuar también al momento un conflicto muy viejo, que estaba presente solo en los sueños. La siguiente evolución confirmó nuestra anamnesis. El paciente nos preguntó qué sucedería entonces. Los médicos presentes en Burgos, entre los que había un oficial sanitario, le dijeron que sucedería lo siguiente. Si conseguía hablar cada vez más y mejor de sus conflictos, por ejemplo con la mujer actual. 1. Respecto al conflicto del prófugo con carcinoma de los túbulos colectores, con una alta probabilidad tendría sudor nocturno, que es característico de la tuberculosis renal, porque todos los viejos soldados en el frente habían acumulado bacterias tuberculosas. Eso no era algo para asustarse, sino que era muy positivo, porque el carcinoma de los túbulos colectores renales, de esa manera sería demolido por caseificación, si no completamente, al menos en gran parte. Era importante el hecho de que no hacía falta operar y que la función de los riñones se hubiese conservado, e incluso mejorado. Contra esta hipótesis no se ponía ni el informe del laboratorio del 14 del 4 del 93 en una cultura de Lowenstein negativa,
y un test Ziel-Nielsen, coloración de las microbacterias. Negativo de la orina. En ese punto, como sabemos, el paciente ya había pasado el importante periodo del sudor. Por desgracia, no tuvimos ninguna posibilidad de obtener esos informes antes, durante el periodo de sudoración. 2. Por lo que se refiere al conflicto del agua, igual de la orina, la formación del quiste en el riñón izquierdo ya estaba en marcha. En el riñón derecho comenzaría con toda probabilidad en breve tiempo. El paciente tendría un poco de fiebre, la llamada glomerulonefritis, y la presión sanguínea, 260-120. Se habría normalizado a valores típicos de su edad y todo sin recurrir a fármacos. Sucedió justamente así. La evolución, como podemos ver en un video, se documentó en todas las fases por los radiólogos, entre otros también por el jefe de radiología de la Universidad de Graz. Después del ataque renal del 15/3/94, el jefe del departamento radiológico del hospital de Elisabethinen Spital, que había realizado también el ataque renal del 10/11/92, se alegró con el paciente por no haberse dejado operar, a pesar de la opinión del catedrático de urología. Nota sobre la terapia. El paciente seguidamente aprendió a hablar de sus terribles experiencias del tiempo de guerra. La presión sanguínea volvió a los valores normales para su edad, 170-90. Durante 3-4 meses el paciente sudó mucho por la noche, hasta el punto que en determinados periodos en una noche tenía que cambiar las sábanas hasta 8 veces. La prueba ejemplar para el paciente de que este conflicto fuese inherente a los túbulos colectores es la siguiente. Cada vez que le cuenta a alguien sus viejos conflictos, que ahora ya no le pesan, la noche siguiente vuelve a sudar muchísimo, aunque no tan fuertes como durante la fase de reparación que duró 3-4 meses. Sin embargo, dado que el paciente ya había sido informado de estos síntomas, no se asustó, sino que experimentó ese sudar como la confirmación de nuestras previsiones. El paciente contó que los radiólogos de Graz se habían maravillado y se preguntaban cómo el doctor Hammer había podido saber que el tumor se disolvería. Al final, el paciente se sometió a una visita completa por el nuevo jefe de radiología de Graz, que no había querido creer, incluso teniéndolo que constatar ahora, que el tumor se había hecho más pequeño. Para la fase de reparación o para sus posibles complicaciones, surgen algunos interrogantes terapéuticos. En este caso, hay que atender a las complicaciones que eventualmente se tratan con fármacos. En la fase de reparación tuberculosa del carcinoma de los túbulos colectores renales, no se prevén complicaciones ni siquiera en el punto culminante de la fase, cuya intensidad se puede pronosticar, sin embargo, en base al tamaño no excesivo del carcinoma renal, aunque el paciente haya tenido el conflicto durante mucho tiempo. No ha acumulado una masa conflictiva muy grande, porque la intensidad del conflicto se había reducido. La medida de la masa conflictiva en este tipo de tumores es la masa tumoral. Si se puede estar seguro que durante ese tiempo no se han producido fases de reparación con caseificaciones tuberculosas, es decir, fases de reducción tumoral. Aquí había que excluirlas dado que los dos conflictos habían permanecido en suspenso durante 47 años de manera continuada. La crisis epileptoide del carcinoma de los túbulos colectores renales se produjo del modo previsto. El paciente durante 2-3 días debió tener frío y sentirse centralizado, pero en el curso de la fase de reparación no le sucedió nada especialmente insólito. El síntoma de la fuerte sudoración para los pacientes, que ya lo saben de antemano,
y se pueden preparar psíquicamente para este suceso, resulta poco grave, mientras que si falta la preparación a menudo causa pánico al médico y al paciente. Nuestro paciente tenía buen apetito, cogía peso y sabía que todos estos síntomas eran típicos de la fase de reparación. Tenía una albuminuria, es decir, perdía muchas proteínas del riñón izquierdo. Tenía además una nefrosis con conformación de edema, en la parte cortical especialmente, en correspondencia a los segmentos renales, T12L2. Habíamos informado al paciente precedentemente también respecto a la pérdida de proteínas en la orina y le habíamos aconsejado que tomase alimentos muy proteínicos. Cualquier dieta pobre en proteínas está severamente prohibida aquí. Por ejemplo, curar a base de zumos y cosas parecidas. Para la TBC renal no hace falta suministrar ningún tipo de fármaco de defensa. De hecho, la convicción de que haya que combatir la TBC renal aquí está fuera de lugar. Vemos con alegría cómo la TBC renal demuele por caseificación el tumor ahora superfluo. Al final de la fase de reparación del paciente, también la albuminuria desaparece espontáneamente, como se había previsto. Obstaculizar este proceso sensato de curación sería totalmente erróneo bajo el aspecto biológico y médico. En el pasado hemos llamado glomerulonefritis a la fase de reparación de la necrosis del parénquima renal que sigue a un conflicto del líquido, igual de la orina, o quistes renales, y como tal la hemos combatido. Con la nueva medicina sabemos que al final de esta fase de reparación se forma un quiste renal que produce orina, integrando la función de los riñones. Por el hecho de que el parénquima renal reducido por la necrosis ahora se reconstruya nuevamente, incluso más que antes. Para el organismo se vuelve superflua la necesidad de una hipertonía. La crisis epileptoide, que precedentemente conocíamos como lisis de una glomerulonefritis, no resulta jamás mortal como complicación del proceso directo del relé de la médula cerebral. En este caso incluso pasó inadvertido para el paciente. Es inútil añadir que no hay que obstaculizar con fármacos este proceso biológico sensato de reparación, como ha hecho hasta ahora la medicina tradicional. Lo grande de la necrosis del parénquima renal, también en este conflicto, puede servir de unidad, de medida para la masa conflictiva acumulada. Aunque el conflicto del líquido hubiese durado durante 47 años, no había acumulado una masa conflictiva grande, lo que podemos verificar a nivel cerebral. Con una masa conflictiva grande, de hecho, el paciente habría sido sometido a diálisis. Si se llega a un caso parecido de prediálisis en la fase de reparación, entonces a menudo se forma un enorme quiste renal, que solo en casos extremos se opera porque crea parénquima renal que funciona. En este caso podríamos tranquilizar anticipadamente al paciente sobre el hecho de que su quiste renal previsto sería relativamente pequeño. En el riñón derecho las cápsulas no se hincharon de modo visible, factor que normalmente tomamos como referencia para los quistes renales cercanos a las cápsulas. Urografía del 2/11 del 92. En la figura de arriba se ve la imagen realizada con medio de contraste de los dos riñones. La figura de arriba muestra una imagen agrandada del riñón izquierdo. Se ve un proceso expansivo que se mete en el medio de la pelvis renal izquierda, comprimiendo el grupo de los cálices renales superior e inferior. El grupo intermedio no se reconoce más. El grupo superior e inferior expele más o menos normalmente. El sentido biológico de un carcinoma de los túmulos colectores
Así es muy arcaico y se comprende solo filogenéticamente. Cuando en la historia evolutiva nuestros antepasados vivían todavía en el agua, sucedía a menudo que un individuo terminase en tierra seca, donde sentía amenazada su existencia. Era muy importante que su organismo retuviese el agua. Consecuentemente, los túbulos colectores se bloqueaban para impedir una excesiva pérdida de agua durante esta emergencia. En nuestro caso, la función renal se conserva igualmente, como se puede ver por la excreción imperturbada de los riñones. TAC abdominal del 10/11 del 92. En la imagen de arriba se ve en la zona del riñón izquierdo un área de color oscuro, que sale del lóbulo parenquimal ventral del riñón. Y según escribe el radiólogo, ventralmente muestra los valores de densidad equivalentes al agua. Aquí se trata evidentemente de un quiste renal reciente que debe haberse formado entre el 12/11 del 92, llamada del paciente a Colonia, y la lastra del 10/11 del 92. La flecha de abajo a la izquierda indica un tumor compacto que tiene valores de densidad superiores y corresponde al carcinoma de los túbulos colectores renales. La flecha a la derecha indica una necrosis del parénquima renal del riñón derecho, que en el pasado se llamaba erróneamente también quiste. La flecha izquierda, en la zona del lóbulo parenquimático ventral del riñón izquierdo, indica la necrosis del parénquima renal todavía presente, de la que sale el quiste renal. Imágenes así se ven con quistes frescos. Más adelante, dorsalmente, hay todavía dos pequeñas necrosis del parénquima renal. En el riñón derecho, la necrosis ha cogido su máxima extensión. TAC cerebral del 23/11 del 92. En la imagen de arriba se ve el FH en el relé de los túbulos colectores, en el tronco cerebral de la izquierda ventralmente, ya con un edema focal. Eso significa que el paciente apenas ha comenzado a resolver su conflicto. Falta todavía el edema perifocal, cuando el conflicto ha entrado completamente en solución. Flecha izquierda. Flecha derecha. Gran relé cicatrizado del carcinoma de los túbulos colectores momentáneamente no activo. Imagen del mismo día. Se pueden comparar muy bien los dos relés del parénquima renal, homolateralmente a la izquierda para el riñón izquierdo. Se ve claramente que el relé izquierdo ya está edematizado en cierta medida, mientras que el relé derecho muestra todavía el FH en la configuración concéntrica. Eso corresponde a la situación que ya hemos visto en la TAC abdominal del 10/11 del 92. El riñón izquierdo mostraba ya un quiste en la parte ventral del lóbulo parenquimático renal, mientras que el riñón derecho presentaba todavía la forma activa de la necrosis del parénquima renal. Pero el riñón izquierdo mostraba solo una solución parcial, porque se veían también dos pequeñas necrosis parenquimáticas que evidentemente no estaban todavía en la fase PCL del 10/11 al 23/11 del 92. La solución parcial del conflicto del agua no había avanzado. Es fascinante el grado de precisión con el que se pueden hacer las previsiones de sucesos de orden psíquico y orgánico comparando la TAC abdominal y la TAC cerebral. Imagen del 23/11 del 92. Para ser lo más completos posibles, hay que añadir que teniendo la oportunidad de hacer una TAC cerebral, se pueden revelar también otros conflictos o sus relés. Aquí, por ejemplo, se ve el relé bronquial en fase PCL, por lo tanto con edema, correspondiente a un conflicto resuelto de miedo en el territorio que el paciente había sufrido por la muerte de la mujer. Se ve todavía claramente la deformación del cuerno anterior derecho como señal del proceso expansivo del FH hinchado,
a causa del edema en fase PCL. En el lado orgánico, un hallazgo así corresponde a una tos de larga duración y a una denominada inflamación pulmonar, que a su vez había sido precedida por una úlcera de la mucosa bronquial en fase de conflicto activo. Afortunadamente, la inflamación pulmonar se diagnosticó como una fuerte gripe y el resto como bronquitis crónica. Tampoco fue descubierta, por suerte, la atelectasia bronquial pasajera. Se ve, por ese hallazgo, lo peligrosa que puede ser la nueva medicina en manos de inexpertos, que podrían estar inducidos por esas enfermedades superadas hace tiempo a hacer indagaciones en base a los síntomas residuales. Por ejemplo, pequeñas atelectasias en el pulmón, para obtener su resultado diagnóstico de confirmación, lo que sin embargo podría meter al paciente en el pánico. Por contra, sabemos que los médicos expertos de la nueva medicina saben dar el justo valor de inocuidad a esas muestras. TAC abdominal del 19/2/93. Aquí se ve claramente la necrosis del parénquima del riñón derecho en el nacimiento del quiste, hinchazón de la cápsula renal, densidad equivalente al agua, es decir, quiste de reciente formación. Se trata ahora de ver si la cápsula renal se pliega permitiendo la presencia de un quiste exofítico o el quiste crece endofíticamente. Esta imagen, en coherencia con las del 10/11/92, entra entre las pruebas más impresionantes de la formación de un denominado quiste renal, de una necrosis del parénquima renal, donde el quiste puede crecer endofíticamente si permanece pequeña o exofíticamente si se vuelve grande. La flecha de arriba muestra una vez más muy claramente el punto de origen del quiste renal izquierdo esofítico en el lóbulo del parénquima ventral. La flecha de abajo indica un pequeño quiste renal nuevo que crece exofíticamente muy cercano a la cápsula, que no habíamos podido ver como necrosis del parénquima renal en las imágenes precedentes. TAC abdominal del 19/2/93. La imagen de arriba muestra el riñón izquierdo. Se ve claramente en el estrato más profundo la necrosis parenquimática que ahora se está llenando de nueva masa, de la que se ha formado el quiste ventral. Flecha a la derecha. También aquí se nota una ligera convexidad de la cápsula renal en correspondencia con la formación del quiste renal. Flecha. Misma serie de secciones. Sección un poco superior. Quiste renal en avanzado endurecimiento. En el punto de origen del quiste se ve una elevada excreción del medio en contraste. Igual con la orina. TAC cerebral del 18/2/93. El FH del relé de los túbulos colectores ventralmente a la izquierda muestra ya una evidente regresión. Correspondientemente se produce la reparación del órgano en forma de TCB. No sabemos exactamente por qué en este caso la TBC ha durado solo 3 meses y por qué no se ha casificado todo el tumor, sino solo una parte. Podría haber una relación con el hecho de que el conflicto ha durado mucho tiempo, pero también con las pequeñas recaídas que el paciente sigue teniendo de vez en cuando se acuerda de su conflicto y entonces suda nuevamente durante una noche. TAC cerebral del 18/2/93. De la comparación de los dos relés renales con la TAC del 10/11/92. Ahora se nota un agrandamiento del relé renal derecho, para el riñón derecho homolateralmente, respecto al relé izquierdo.
Es decir, el riñón izquierdo ya ha superado el punto máximo de su fase de reparación. El relé del riñón derecho está formando ahora el edema. La fase de reparación del riñón en este caso no se produce de modo sincrónico para los dos riñones. Todo el proceso de formación del edema, sin embargo, está dentro de ciertos límites, aunque el conflicto del líquido haya estado activo en suspenso durante 47 años, pero de forma reducida, y haya afectado claramente a los dos riñones. TAC abdominal del 25 del 5 del 93. Imagen de arriba. En la zona donde antes estaba el tumor compacto de los túbulos colectores, ahora se ve que la cápsula se ha mantenido y la necrosis parenquimática ya se ha endurecido mucho, como quiste endofítica. El cáliz renal, por esta razón, se traslada un poco hacia el interior. La formación quística en el lóbulo parenquimático ventral del riñón izquierdo sigue endureciéndose sin modificar su dimensión. Misma serie de secciones, estrato superior. Vemos que la cápsula del riñón derecho se ha mantenido y que la necrosis parenquimática ya está muy endurecida como quiste endofítico. Por esta razón, el cáliz renal está ligeramente comprimido hacia el interior. El quiste en formación en el lóbulo parenquimal ventral del riñón izquierdo sigue su proceso de consolidación, endurecimiento, sin variar su dimensión. TAC cerebral del 26 del 6 del 93. El FH a la izquierda ventralmente en el puente para el carcinoma de los túbulos colectores del riñón izquierdo. Está ampliamente cicatrizado y con eso el proceso de reparación ha terminado. Misma fecha, misma serie del 26 del 5 del 93. En los dos relés renales, el derecho para el riñón derecho siempre es más grande que el izquierdo, es decir, más edematizado, lo que corresponde a la diferente fase de reparación en curso en los dos riñones. Es decir, el riñón izquierdo ha entrado antes en fase de reparación y por lo tanto ha terminado también antes. TAC abdominal del 15 del 3 del 94. Imagen de arriba. Vemos 3 flechas arriba. La derecha indica el quiste renal muy endurecido, ya no modificada en su dimensión, que en breve se verá envuelta en el proceso de producción de orina. La flecha del medio indica el lóbulo parenquimático ventral. Ahora podemos reconocer bien, nuevamente, los contornos de cómo eran originalmente el riñón y el quiste renal. La flecha de abajo muestra el carcinoma de los túbulos colectores, que sin embargo ya no está tan duro como antes. Misma serie de estratos de la misma fecha. En este nivel de estrato vemos muy bien que durante ese tiempo la necrosis central en caseificación ha creado un pasaje hacia la pelvis renal. No hay que creer que el tumor sigue siendo caseificado, pero naturalmente tampoco seguirá creciendo. La función renal se mantiene. TAC cerebral del 14 del 3 del 94. El FH en el relé de los túbulos colectores para el riñón izquierdo, totalmente cicatrizado, todavía es reconocible en los contornos. Misma fecha. Los dos relés renales han cicatrizado. A partir de esta alteración cicatricial, se puede reconocer solo a duras penas que ahí ha pasado algo en el pasado. La investigación minuciosa llevada a cabo por la nueva medicina puede volverse difícil si no se dispone de una serie tan buena de TAC como en este caso, en el que hemos podido seguir sistemáticamente el crecimiento endofítico del quiste en el riñón derecho. Como residuo
A la derecha permanece solo un pliegue mínimo del tejido parenquimático, dentro de la parte ventral de la pelvis renal derecha. Cualquier observador imparcial considerará, sin embargo, normal una cosa así, por cuando a menudo en la TAC vemos modificaciones de tipo cicatricial, que seguidamente no conseguimos documentar en la TAC del órgano, porque la fase PCL se ha concluido sin haber llegado, por ejemplo, a un quiste renal exofítico. Observación final. El caso de este paciente es fascinante por el hecho de que nos da la posibilidad de demostrar toda la gama de las llamadas enfermedades urológicas y nefrológicas, y eso prácticamente en condiciones no contaminadas. El paciente tenía 1. Un carcinoma de los túbulos colectores. 2. Una albuminuria con síndrome nefrótico. 3. Una tuberculosis renal. 4. Necrosis del parénquima renal. 5. Una hipertonía nefrógena. 6. Una glomerulonefritis. 7. Quistes renales endurecidos exofíticos y endofíticos, que han retomado la función del riñón. 8. Normalización, como habíamos supuesto por la hipertonía con valores típicos de la edad sin fármacos. 9. Normalización, como habíamos supuesto, del síndrome nefrótico. Todas estas muestras, que normalmente representan un compendio urológico, nefrológico de casi todas las enfermedades involucradas, están basadas en 2 conflictos que han durado durante 47 años. Lo fascinante de este caso no es solo el diagnóstico, sino también el desarrollo, por cuanto tenemos a nuestra disposición una serie en secuencia de TAC abdominales y cerebrales que nos permiten seguir el caso muy detalladamente. En general es difícil encontrar pacientes que, como este, tengan la autoridad de ser realmente el jefe del proceso. A pesar de las condiciones óptimas para la mayoría de los pacientes, habría sido difícil hacerlo. Nuestro paciente conocía la nueva medicina ya antes del diagnóstico, porque un paciente normal habría caído en el pánico. Así, tenemos un caso donde, a causa de 2 conflictos, se han visto afectados los 2 riñones y se puede seguir un proceso de reparación del mejor modo. Final de la lectura del capítulo número 20. Los invito una vez más a suscribirse, compartir el canal, dejar comentarios, activar la campana, dar me gusta. Muchas gracias por la compañía. Mis deseos de seguir compartiendo estas lecturas que confío nos lleven a grandes reflexiones. Y para seguir haciéndolo es fundamental sus presencias, así las condiciones materiales también nos acompañan para continuar y seguir creciendo. Nos damos cita para encontrarnos a leer el capítulo 21. La leucemia. La fase de reparación tras el cáncer de huesos. Queridos caminantes, buen camino. Un gran abrazo.